construir un mejor mundo y poder desarrollarnos y cumplir, ampliar nuestra mente y poder ayudar a un mejor mundo. Nosotros desde la asamblea que se dio en 2015 tenemos la adopción de estos objetivos de desarrollo sostenible y se ha hecho ese llamado universal para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y asegurar la prosperidad. Pero si nos ponemos a pensar cómo vamos desde el inicio hasta este punto, podemos decir que es por lo que hemos avanzado. Sí, se han logrado avances. No podemos decir que no, pero sin embargo, pese a esos avances y esos esfuerzos que se han hecho a nivel mundial, el estado actual de los objetivos de desarrollo sostenible se tiene que, si miramos los informes que han estado dando las Naciones Unidas, solamente un 17% de las metas se encuentran avanzando. Esto quiere decir que si nosotros vemos todo lo que se ha desarrollado, ha sido lento el progreso, hay numerosas falencias. No estamos diciendo que no se esté avanzando, es simplemente que ha sido un proceso lento. Hemos enfrentado diferentes crisis a nivel mundial y a nivel interno en cada uno de los diferentes países y esto no ha permitido que se logre un verdadero avance grande. Vamos lento, debemos continuar en el proceso, pero lo cierto es que aunque vamos a medio camino de la implementación del 2030, la pandemia, los conflictos, los desastres y todas las crisis que se han presentado alrededor del mundo no han permitido que nosotros en este momento tengamos un avance real grande y que si bien es cierto, debemos seguir trabajando en ello, en este momento mi respuesta sería que desde mi perspectiva estamos quedados. Necesitamos una mayor intervención, necesitamos mayor sensibilización, mayor conocimiento y educación. Esto no es de una persona, esto no es de un país, esto es de todos y por ello la necesidad de educarnos para poder que todos hagamos el aporte de nuestro granito de arena. Listo, esta sería mi respuesta. Aquí estoy juiciosa con cronómetro en mano. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Andrés Felipe Roncancio Bedoya, por favor. Buenos días, un saludo muy especial para todos y todas, saludándolos desde Colombia, específicamente desde el departamento del Magdalena, en donde nuestra universidad hace presencia. Y frente al interrogante, yo diría que hay dos parámetros que nos ponen en, digámoslo así, una diada interesante para analizar el avance de los ODS. Diría que el primero es que desde el campo formal, es decir, específicamente desde el campo normativo, indudablemente nosotros tendríamos que aseverar que existe hoy una mirada estructural para que los ODS se planteen como un reto funcional dentro de toda la dinámica de la gestión pública. Y eso, pues, indudablemente es un avance porque nos damos cuenta que hay un criterio racionalizador en las fórmulas de gobierno y es decir, tenemos claro que no solamente estamos dando medidas para garantizar derechos fundamentales, sino que estamos pues prohibiendo mecanismos e instrumentos que metodológicamente pues nos ayudarían a pensar en que verdaderamente hay un impacto. El segundo es un análisis un poco más crítico que para mí parte de la dinámica de interacción, sobre todo cuando se piensa a nivel territorial. Y eso se los voy a decir, pues el departamento del Magdalena en Colombia es el departamento, el tercer departamento con más desigualdad y eso nos da una mirada cuenta que pues genera, yo diría que más que una alarma, también es una ruta para que se piense en cómo pues obviamente los ODS no pueden ser mirados bajo la mirada nación, sino que obviamente tienen que tener una mirada territorial. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos los avances significativos en Colombia, pues tendríamos que decir que sí, hay una gran proporción de avances formulados sobre todo con la concentración que se da en grandes ciudades, pero a nivel territorial esas desigualdades se hacen y se sienten cada vez más grandes porque desde el mismo modelo centralista que tiene el Estado colombiano, hay unas dificultades de orden, inclusive administrativo al momento de irradiar los mecanismos y las acciones. Casos muy concretos, por ejemplo,
la situación del agua en el Magdalena, que es una situación que se ha evidenciado y que toca muchos de los lineamientos de finalidad de la pobreza, de instituciones jurídicas sanas, que como no se afrontan como una política de Estado, sino que se desliga para el margen territorial, pues generan ese problema de acercamiento al momento de decir, venga, hay acciones reales. Indudablemente hay un compromiso institucional para que se den acepciones o acercamientos al cumplimiento de los ODS, pero ese mecanismo debe estar luego entonces articulado con una institucionalidad que debe ser fuerte y que debe amparar todos los márgenes de desarrollo que se esperan o que son las diferentes realidades que tenemos en cada uno de los departamentos de Colombia. Yo diría que para respetar el tiempo, terminaría en esas líneas. Es necesario que los ODS se miren con un factor territorial y no solamente con un factor nacional. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ahora vamos a pasar con la respuesta de la doctora Gabriela Peppermans. Y si son tan amables a los expositores que están en este conversatorio, les voy a pedir que se mantengan durante toda la sesión con su cámara encendida, por favor. Bueno, hola, buenas tardes para todos desde Argentina. Gracias por esta invitación. He escuchado acá a mis colegas muy atentamente y es algo que nos está pasando, me parece, a todos los países en donde, bueno, todos sabemos que hemos firmado este pacto con Naciones Unidas, impulsando la Agenda 2030 sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que el objetivo es garantizar, erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar el bienestar de todas las personas. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en un contexto desafiante a nivel de la geopolítica mundial y que eso a su vez impacta en cada uno de nuestros países. Evidentemente, por lo que estoy escuchando acá de mis colegas, nos pasa a todos y en Argentina en particular con nuestras propias crisis internas, lo cual también se hace muy difícil sostener este pacto de los ODS. Existen avances, por supuesto que sí, pero también muchísimos retrocesos, sobre todo en un marco de crisis prolongada, como nos pasa en Argentina puntualmente, con una creciente desigualdad social y con un sistema de protección social que, si bien ha tenido grandes logros históricamente, hoy enfrenta muchas tensiones. Hay problemas estructurales como el acceso a la igualdad, a la salud mental, que es el área que más me impacta en mi caso personal, en cuanto a la educación, por supuesto, y a la pobreza infantil. Entonces, esos temas puntuales, que son los que más me hacen ruido en lo personal, hay una gran falencia en Argentina en cuanto a cómo sostenerlo. El colega hablaba recién de la territorialidad, y es verdad en esto de que en un país tan extenso como en el caso de Argentina, no es lo mismo una política implementada en una de las provincias más centrales de Argentina que en aquellas que no lo son, que están en las periferias. Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos igualar un poco esto, donde todos los objetivos de desarrollo sostenible lleguen a todos los argentinos. En este caso yo hablo de Argentina, pero comparto la idea de que esto es a nivel mundial y de que debemos tratar de que esto sea más accesible. La verdad que hay una gran falencia, estamos siempre un pasito atrás y no se está pudiendo implementar de la manera que uno quisiera. Así que bueno, en esto comparto la visión que vienen plasmando mis colegas anteriores. Quedo hasta aquí para no excederme en el tiempo. Agradezco su participación, doctora. Continuamos con la doctora Jacqueline García Fallas. Por favor, adelante. Doctora Jacqueline García Fallas. Bien, pasamos con la doctora Silvia Mirasi Pastrofiad.
Ok, vamos a pasar entonces con el doctor Nick Morgan, por favor. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Es que no sabía que estaba aquí. Perdón, una disculpa. Muy buenos días, buen día. En primer lugar, solo para rectificar, yo soy pedagoga con maestría y doctorado en educación. Soy freiriana de corazón como buena brasileña. Estoy ahora actualmente en México. Yo siempre pensé como buena freiriana que esos objetivos están para apantallar a la gente, porque la verdad lo que estamos haciendo es mucho más que los objetivos propuestos. Eso es lo que yo creo. Desde una visión de principalmente México, Brasil y todos los países de Latinoamérica, de alguna forma, desde la educación sí estamos haciendo. Desde las nuevas reformas, obvio que si no avanzamos, no es porque cada uno de nosotros que estamos en la universidad y estamos actuando no queremos. Hay otros intereses que fomentan que sí debemos hacer, pero la verdad no se está haciendo, no es porque nosotros, cada uno de nosotros, participantes, desde las universidades, desde nuestras escuelas, sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no hay interés tampoco en divulgar y hay un interés que sigamos en total pobreza, ¿no? Y ignorancia. Entonces, sí es crítico, claro que es crítico porque tenemos organismos internacionales que sobrepasan a todo nuestro esfuerzo. Eso es lo que pienso realmente de eso. Sí, los logros se están dando, claro que no se divulga, es lento, sí, hay mucho por hacer, sí, pero sí se está haciendo cosas, ¿no? Y cabe a cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, empezar a actuar desde nosotros como persona, como decía Freire. ¿Qué hago yo como persona? ¿Dónde estoy actuando? Eso es que yo soy muy optimista porque sigo luchando durante muchos años. Viví en España, luego en otros países y siempre estuve en esa lucha de que sí se avanza. Lo que pasa es que no se divulga, no hay interés en divulgar eso. Yo soy muy así de que sí se está haciendo, pero también estamos luchando contra los propios organismos que quieren promover sutilmente, ¿no? Subjetivamente, nos están dificultando también, ¿no? Pero creo que cabe a cada uno, a Andrés, a Jacqueline y a todos los que van a participar, a Gabriela, ¿no? Nos toca hacer nuestra parte, cambiar el mundo desde nuestra trinchera. No, yo no voy a cambiar el mundo, yo quiero cambiar mi mundo a donde actúo. Sí es difícil, pero es, como dicen, la lucha no puede parar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Andrea, ¿me escuchas? Sí, continuamos con la doctora Jacqueline García Fallas. Adelante. Gracias, un placer saludarles en esta mañana y con tan importante tema que estamos conversando. Definitivamente, los objetivos de desarrollo sostenible en sí mismos revisten una gran importancia para la sociedad y para nuestras universidades, en particular como promotoras de este cambio social que todas y todos necesitamos. Coincido, ¿verdad?, en que realmente el esfuerzo ha sido importante, pero lento. En el caso de nuestras acciones, y como muy bien lo comentaba Andrés, sabemos que hay un mandato para que las instituciones públicas nos podamos abrir espacio para estar aquí presentes de la mano del desarrollo sostenible. No obstante, es lento el proceso, ¿verdad? Los cambios se han visto afectados de muy diversas maneras, un poco por la pandemia, por supuesto, como aquí ya se ha dicho, pero también porque exige un cambio cultural importante
no solo de concientización, sino de cambio de comportamiento en nuestras instituciones. E igual como Silvia mencionaba, como educadoras o educadores, sabemos que hay una corresponsabilidad muy importante en estos procesos. Hemos visto, ¿verdad?, que se han hecho normativas importantes para la atención específica en diferentes ámbitos por la magnitud que tienen estos objetivos para el desarrollo social, económico, político y cultural. Las normativas han permitido abrir espacio para poder responder de manera articulada, ¿verdad?, lo que los objetivos nos demandan como sociedad. Pero también lo más difícil ha sido la implementación, ¿verdad? Porque la implementación implica en algunos casos reglamentación y en otros también implica el tener que crear procesos de formación y actualización profesional para las personas que están ya involucrados en este proceso. Para el caso nuestro, como Universidad de Costa Rica, hay un mandato muy particular de que se visibilice la relación de nuestro quehacer en la docencia, en la investigación y la extensión, y también en la gestión, el aporte a estos objetivos de desarrollo sostenible. Tampoco es suficiente, ¿verdad? Porque lo más importante es dar cuenta de las acciones que se llevan a cabo. Como universidades públicas tenemos una red de cultura ambiental que se ha abocado por enfatizar acciones que permitan ir creando espacios de discusión, pero también de acción colectiva dentro de las universidades. Seguimos pensando que las universidades, por este carácter que tienen de ser formadora de formadores en diferentes áreas de conocimiento, se convierten en un espacio fundamental para poder promocionar, pero además de formar culturas de profesionales responsables ambientalmente. Creo que hemos recibido una situación difícil, ¿verdad?, en el momento en que sabemos que los Estados Unidos variaron su compromiso con el ambiente, ¿verdad? Sabemos que hay menos respaldo a la investigación científica de alto nivel relacionada con el ambiente y en todos los espacios que justamente son parte de poder alcanzar el desarrollo de estos objetivos en el plazo que todas y todos sabemos que ya está cada vez más cerca por cumplirse, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, creo que hemos sido, como decía Silvia y Kelly, y también la compañera que me antecedió, que hemos venido generando cambios importantes, ¿verdad? Porque hay una mayor conciencia y creo que mucho más de nuestros países que de otros sectores donde el desarrollo ambiental se ha visto muy afectado por el uso de armas, que definitivamente las guerras de estos últimos años no dejan de alterar la vida económica, la vida social, la vida política, el acceso a una educación de calidad, a una buena salud y, por supuesto, revertir lo que también los objetivos nos mandan, que es la pobreza. Entonces, realmente ahí nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho por desarrollar, pero siguen siendo, y con esto concluyo, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible siguen siendo en este momento un gran compromiso ético de carácter humanista, pero no antropocéntrico, y sobre todo como una perspectiva de que es necesario que sea nuestro derrotero para la siguiente década. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Nick Morgan.
¿Se encuentra listo el doctor Nick Morgan? Si no es así, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Iniciamos con la doctora Kelly Jocelyn Espitia y la pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas puede hacer para trabajar los ODS en los 5 años próximos? Muchas gracias. Bueno, hay muchas propuestas. Todos hablan de lo que podemos hacer, todos tienen ideas maravillosas, apasionadas de lo que hay que hacer. A la hora de implementar va bajando esa emoción. La realidad es que no hay una fórmula mágica que nosotros podamos seguir, pero la educación, la formación en el conocimiento, la importancia, la relevancia de los ODS es primordial. Hay que sensibilizar de su importancia y vincular a todos los niveles, el público, el privado. Lógicamente, es importante que se vincule, que se refuerce a todo lo que corresponde a la iniciativa privada. Muchas veces pensamos que ellos deben estar aparte, pero lo cierto es que ellos también tienen una responsabilidad social. Ellos tienen que orientar la empresa a ser responsable, y no solamente dentro de la compañía, sino a nivel social, a nivel medioambiental. Y esto va a incrementar el impacto positivo de la empresa. Esto, sin duda alguna, implica que ellos hagan gasto de unos recursos, pero insisto, tienen una responsabilidad social. Esta práctica implica que las empresas no solamente piensen en sus ganancias, sino que también devuelvan un poquito a lo que es la sociedad. Hay que hacer una gestión empresarial, ética, sostenible, que nos permita a todos adoptar esas prácticas que van a lograr el bienestar de la comunidad, esa protección del medio ambiente y la observancia de esos estándares éticos que deben tener. Hay que estimular lo que es acciones con el respeto y lo que es la dignidad del ser humano. Nosotros debemos esforzarnos en hacer ese vínculo y seguramente esto va a ayudar mucho más a que avancemos más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, por su participación. Doctor Andrés Felipe. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque realmente tomando incluso las palabras de la doctora Jacqueline, es cierto que nos encontramos en un contexto que se ha dinamizado y que se ha transformado de forma significativa con las relaciones geopolíticas. Si ustedes me lo preguntan a mí, lo cierto es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una mirada territorial, específicamente hablando desde el Magdalena, nosotros aquí tenemos unos ejes que son estructuradores de muchas de las dinámicas en las que podría converger una política de ODS. Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades palafitas, tenemos comunidades afros, tenemos comunidades pobres, migrantes muy fuertes, y además tenemos sujetos de especial protección como lo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que quizás es uno de los cúlmenes más lindos, como ustedes saben, o si no lo saben, muy invitados acá. Tenemos el Parque Nacional del Tayrona, quizás una de las joyas más grandes que hay en nuestro continente alrededor de la idea de playas y ambientes biodiversos. Pero digamos, esa misma dinámica que nos fija sobre todos estos actores que son potenciales, tiene una dificultad histórica que no solamente está ligada sobre las desigualdades, sino también sobre las dinámicas del conflicto, porque quizás lo más triste es que mientras yo les digo que tenemos una de las plataformas más interesantes, hoy tenemos un conflicto armado interno gigante que no solamente afecta a cada uno de esos actores, sino que también genera un impacto muy fuerte. Entonces, cuando uno lo piensa desde esa mirada, uno podría luego entonces darse cuenta que tomando las palabras de la doctora Kelly, lo que tenemos son oportunidades frente a las que nosotros tenemos que pensar. Hay un concepto muy lindo de un sociólogo colombiano, Orlando Falsporta, que dice que nosotros deberíamos ser sentipensantes. Yo lo digo que eso inclusive transmuta una nueva dinámica de la sociedad como ciudadanos, y es aquí en donde literalmente nos damos cuenta de que nuestras dificultades también son nuestras oportunidades. Hay un compromiso más fuerte y ese compromiso tiene que ser para exigir vedurías a la gestión que se hace del Estado.
hay una invitación permanente para que el sector productivo se articule con proyectos sostenibles. Aquí me parece que es muy importante hablar de ese concepto ambiental que nos ha llevado a pensar, por ejemplo, la mirada cómo estamos desarrollando el eje del turismo, que necesariamente tiene que contemplar las medidas de garantía de los derechos, no solamente de las comunidades minoritarias, sino también del ambiente. Y obviamente hay una nueva mirada en donde quienes estamos, por ejemplo, en el vínculo de la formación, nos tenemos que apropiar. Nosotros lo hemos planteado con una investigación de carácter territorial, tenemos que pensar nuestras realidades, tenemos que impactar nuestras realidades, y ese es un compromiso que, por ejemplo, desde mi universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, se ha asumido de forma franca. Me parece que hay un margen interesante y bueno, entonces, ahorita estábamos diciendo que la dificultad más grande es el centralismo. Ahora nosotros nos hemos pensado un eje de desarrollo a partir del territorio. Como ustedes saben, Colombia es un país centralista, pero eso nos ha dejado unas potencialidades y esas potencialidades que son presentadas como unas dificultades se han venido transformando. ¿Yo qué les puedo decir? Bueno, entonces esa mirada es la que hoy ha planteado como esta connivencia en donde hay que decirlo, el sector productivo ha sumado grandes esfuerzos, hay un desarrollo muy importante hacia todo lo que ha sido la vocación turística, y yo diría que bajo ese margen, esas interacciones permanentes entre Estado, universidades, sociedad civil y obviamente el sector productivo nos va a llevar a decir que hay un trabajo fuerte. Me parece que entonces allí el trabajo tiene que ser muy sectorial, con ese margen de entender que somos incluso diferentes naciones dentro del mismo país. Y creo que allí hay una clave y una oportunidad gigantesca. Agradezco su participación. Doctora Gabriela Peppermans. Bueno, acá estaba escuchando a mis colegas muy atentamente y pensaba en esto de que, bueno, es verdad que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Porque hemos firmado como Estado el desarrollo de los ODS, pero también debemos hacer una introspección y que trabajar desde nuestros lugares para poder garantizar esto. Por supuesto que nos falta educación, en el sentido de que debemos socializar qué son los ODS en cada uno de los ámbitos en los que uno se mueve para poder trabajar y pensar desde ese lugar. Por ejemplo, desde la psicología, que es el área que a mí me atañe, tenemos una responsabilidad concreta con el desarrollo de los ODS, ya que muchas de las metas no se alcanzan o no se alcanzarían sin un enfoque que integre la salud mental y el bienestar emocional. Áreas de las cuales a veces se habla poquito, pero es esencial que podamos trabajar y requiere un abordaje interdisciplinario, territorial y situado con respecto a la salud mental, porque no es igual en todo el país y en cada una de las provincias, porque a nivel económico, a nivel instituciones, es muy difícil sostenerlo. El desarrollo de los ODS implica en términos psicológicos promover la participación activa de las personas en la construcción de sus contextos de vida, ¿sí? Acompañando procesos de autonomía, de empoderamiento, de conciencia crítica. Debemos trabajar desde los enfoques comunitarios en salud mental, ya sea en las instituciones educativas, en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, poder trabajar desde lo social para poder llegar al desarrollo de los ODS. Necesitamos, por supuesto, a través de todo eso, el sostén de políticas públicas, que al menos aquí en Argentina es una pata que falta mucho en cuanto a salud y en cuanto a educación. El Estado debería estar un poco más presente implementando los ODS. La verdad que se habla muy poco aquí sobre esto y como que queda un poco más en la voluntad individual que en lo colectivo y en lo social. Así que me parece que ese es el trabajo fuerte que debemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la doctora Jacqueline García Fallas y recordándoles, por favor, que su respuesta debe ser en un lapso de 3 minutos o menos. Gracias. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, yo quisiera señalar que uno de los grandes aportes que tiene el desarrollo de los objetivos sostenibles ha sido el que ha permitido crear estrategias en diferentes niveles para decir cómo los vamos a abordar. Y esto ha sido un espacio realmente innovador y en algunas ocasiones las más importantes han sido el retomar incluso prácticas ancestrales.
Y creo que esto también ha dado la oportunidad de crear un reconocimiento sobre todo a nuestros grupos ancestrales que en algún momento quedaron desapercibidas para el contexto sociocultural y político. Creo que otro de los aspectos más importantes ha sido la formalización de estrategias de formación continua para no solo para los estudiantes del magisterio, sino también para los que ya están en servicio. Y eso ha generado un compromiso muy valiente para no perder de vista que es necesario incorporar la cultura ambiental como un espacio central dentro del logro de estos objetivos. Es lo que puedo mencionar. Espero no haberme pasado los 6 minutos, pero creo que ese ha sido el aporte más importante, el que estemos creando estrategias para poder alcanzarlos. Gracias. Gracias, doctora Silvia. Hola, estaba yo pensando, y tienes razón, compañera Jacqueline. Lo que pasa es que aquí estoy en México, ¿no? Entonces aquí estamos creando del modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala los seminarios de praxis donde estamos justamente buscando vincular el contexto, la problemática contextual dentro de cada semestre van avanzando en sus investigaciones. Y me quedo pensando desde la educación, ¿qué tanto, y desde Freire, qué tanto estamos abordando y tomando como temas centrales esos objetivos? ¿Será que la educación no se centra ahora en las técnicas, en cómo voy a dar clase, en vez de qué traigo a la realidad de mi clase para poder lograr de alguna forma alguno de esos objetivos? ¿No será que estamos necesitando los profesores, no de capacitación, porque eso es de empresas? En educación se habla de formación. ¿No será que desde nuestra trinchera como profesores y ustedes como alumnos, ¿no? Y que hacen parte de esto, ¿no es hora de traer el contexto en vez de aislar el contexto y hacer que no está pasando nada? Porque es parte, la sustentabilidad tiene que ser parte desde nuestra forma de pensar, ¿no? Desde nuestra forma de sentir. ¿Qué vínculos territoriales, qué vínculos ancestrales desde los saberes, ¿no? De las comunidades indígenas? ¿Qué estamos trayendo? No, cada uno en su sector, cada uno de ustedes debe estar desarrollando desde su trinchera, pero la educación está trayendo todo eso. ¿Es contemplado eso? Lo más importante es sumar, restar, es solo redactar, es solo hablar inglés. ¿Esas son las metas de una buena escolarización? ¿Será que no está hora de decir, sí, cómo sumas restas dentro de un contexto de sustentabilidad, ¿no? Eso es lo que yo pienso que tenemos. Sí, hay mucho que hacer, sí, pero también es empezar a traer temas, qué vínculos estamos haciendo, ¿no? México ahora con su nueva reforma educativa, ahí está la propuesta, ahí está la autonomía de vincular los hechos. ¿Y qué hacemos? Seguimos entre cuatro paredes. Las empresas menos se comprometen. Cuando es para hacer alguna publicidad bonita, ahí ponemos algo, ¿no? La Coca-Cola, uy, puesto de recolección de Coca-Cola, pero no debería ser eso, no es que juntar muchas botellas, es reciclar esas botellas y luego, ¿para qué decimos del agua que consume? En fin, o sea, ¿qué tipo de chip tenemos que cambiar? Y si es válido ganar dinero, claro que sí, pero no puede ser solo ganar y ganar y ganar. Ganar conmigo y mi comunidad donde yo estoy, ¿qué pasa con eso, no? Gracias. Soy muy emocionada. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la proyección a futuro de los ODS? Doctora Kelly. Muchas gracias. Es una pregunta que implica retos. Es una pregunta que implica muchos retos para todos los que estamos en este proceso. Sin duda alguna, la proyección a futuro es seguir avanzando con más compromisos, con nuevas estrategias. Vamos lento, pero hay que reforzar esos compromisos adquiridos. Hay que generar estrategias adecuadas, compromisos que sea de obligatorio cumplimiento, un compromiso global. Si nosotros realmente queremos avanzar, hay que abrir nuestras mentes y realmente
esto necesita de un compromiso de todos para poder lograr ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que tomar decisiones, medidas que sean, digamos que prácticas, pero que se puedan desarrollar, no hacernos ideas vagas y pensar en grandes planes ambiciosos que no se van a cumplir. Tienen que ser aterrizados, acorde a cada país, porque todos los países no tenemos los mismos medios, los mismos recursos. Esto significa que debemos desde cada necesidad y desde cada contenido de cada país poder desarrollar y aportar. La comunidad internacional debe emprender mejores prácticas. Hay que explorar, revisar todo lo que ha utilizado cada país y esto nos sirve para otros. Esto me sirve, esto sirvió allá, de pronto no funciona aquí, pero si yo lo modifico me puede ayudar para lograr ese objetivo, ¿cierto? Es que para que nosotros logremos esos avances significativos necesitamos decisiones claras, compromisos políticos que en verdad se cumplan, que transformen. Aquí yo diría que no podemos pensar en esas palabras vacías, ¿sí? Muchas veces sin valor, que simplemente decimos para mostrar en algún momento, como decía el anterior ponente. No, debemos en verdad tener un compromiso, generar estrategias que se cumplan y que sean efectivas y que de verdad nosotros podamos cumplirlas. Esa es la proyección que yo le veo a los ODS, un compromiso, mayores estrategias que permitan cumplirlos. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Bueno, yo diría que mi reflexión iría en un sentido, y es que indudablemente hay que entender el contexto en el que planteamos hoy cuál es el reto de los ODS. Es indudable que desde el marco normativo pues hemos recibido ya directrices, normas, políticas que nos dicen todo el tiempo habla usted de las ODS. Pero ahora mi cuestión sería ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Y para mí entonces el concepto se vuelve disruptivo porque indudablemente lo cierto es que hoy no hay un financiamiento real o efectivo que esté orientado a decir, venga, estamos cumpliendo con las metas. Desde los departamentos nacionales de planeación de todos los estados de América Latina, luego entonces se ha asimilado la idea de que cuando hablamos de ODS, hablamos claramente de las funciones propias del Estado. Pero lo cierto es que cuando miramos eso diametralmente, ahora nos deja un sinsabor y es que claramente entonces esa financiación está simplemente pensada bajo el funcionamiento expedito de lo que impone cada una de las normas a, por ejemplo, lo que serían las funciones de los entes departamentales, los municipales, los distritales. ¿Qué es lo que pasa allí o cuál es el defecto? El defecto está en que realmente eso no, luego entonces piensa los ODS como un fin, sino como un medio. Y a mí me parece que esa es una cuestión que no se puede obviar. Por ejemplo, cuando por ejemplo nosotros pensamos fin de la pobreza, ahora bien, el fin de la pobreza no es todo lo que esté apuntando a eso, sino que es pensar realmente cómo estamos nosotros garantizando o presupuestando un ejercicio de soberanía alimentaria, dos, un ejercicio de finalidad del hambre y tres, claramente algo que esté fijado a decir, venga, existe un derecho a la alimentación. Ese es un reto, digámoslo así, gigantesco, que para mí solamente luego entonces tiene que pensarse desde dos medidas. Claro, uno, hacer veedurías fuertes a los estados para que generen respuestas efectivas y dos, no menos importante, pensar desde cada uno de los contextos territoriales, desde los municipios, departamentos, cómo estamos presupuestando eso. Porque yo creo que ahora bien, la respuesta también tiene que ser construida desde las bases. Nosotros, por ejemplo, desde el eje educativo, pues obviamente la formación será muy importante y las interacciones que hagamos con la empresa privada, con el Estado, deberán estar abocadas a que se cumplan con esas metas pensadas desde lo micro. Muchas gracias, doctor. Doctora Gabriela Permans. Adelante, por Y favor. acá, gracias. Pensaba en esto de, bueno, ¿qué tenemos que implementar, no? ¿Cómo hacemos para que esto llegue de una manera más masiva, que los ODS puedan llegar a toda la sociedad y a toda la territorialidad de un país? Y me parece que, si bien son muchas las líneas de acción que podemos tomar, una que es esencial, al menos en mi país, que es la que no se trabaja desde hace más de 3 décadas, es la formación docente. Los planes de estudio de la formación de los futuros agentes del cambio, que deberían ser los docentes, no se actualizan bajo ningún punto de vista.
Entonces creo que socializar y democratizar los ODS tiene que ser a través de un proceso educativo. Un docente que esté formado con la línea de los ODS creo que va a poder garantizar dentro de su aula otro tipo de práctica. Entonces creo que es esencial que podamos fomentar y tomar una política pública esencial en esto del desarrollo de nuevos planes de estudio que capaciten a los docentes que van a ser los futuros agentes del cambio. Sin eso, creo que no hay posibilidad de generar conciencia social, de democratizar la implementación de los ODS, y me parece que hay que hacer foco como país esencialmente en el proceso educativo para que pueda llegar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Jacqueline, por favor. Ya yo participé. Es la última pregunta. Creo que soy yo, ¿no? De los ODS. Es que Me perdí. Doctora Jacqueline, ¿cuál es la proyección a futuro de los ODS? Y en este caso yo creo que la proyección va muy de la mano de cuánta conciencia con responsabilidad social logremos desarrollar, no solo en nuestros estudiantes, sino también en la sociedad en general. Y creo que aquí la clave es volver a retomar el papel que tienen las universidades como instancia multiplicadora con sentido político para que podamos tener conciencia de estos niveles de formación. Nosotros hemos venido trabajando en instrumentos que nos ayuden a comprometernos con el cambio de comportamiento. Sin el cambio de comportamiento ambiental, podemos decir mucho, pero no generamos acciones afirmativas para responder a lo que los ODS nos obligan. Esto quiere decir que hemos venido trabajando en 3 niveles. En la sensibilización, en la apropiación y, valga el anglicismo, en el empoderamiento, de formar personas profesionales capaces de estar empoderadas para poder atender las demandas sociales. Y algo muy importante es seguir siendo como sociedad civil, no solo vigilantes, sino con una participación activa en todos los niveles, ¿verdad? Porque lo que sí sabemos es que en este mundo globalizado, todas y todos estamos obligadas y obligados a responder con sentido y con conciencia a las demandas ambientales. Muchas gracias. Gracias. Doctora Silvia, ¿cuál es la proyección a futuro de los ODS? Ay, muchas gracias. Es que voy a tener que tomar un vuelo rápido. Yo creo que una cosa importante, ¿será que está en la pauta todos esos objetivos? ¿Será que tenemos conciencia y se está discutiendo desde el área de educación esas pautas? Esa es una preocupación. Otra, ¿estamos cobrando de quien debe ayudarnos y apoyarnos? ¿Estamos realmente tomando como punto clave para el desarrollo de la educación, y ahí, como dijo alguien, la privada y lo público? No hay privado y público en ese momento. Los objetivos todos debemos estar conscientes que tenemos que tomar, ¿no? O sea, y todos los países, o sea, ¿será que hay esa preocupación? ¿Será que está en la pauta de discusiones de las empresas, de la escuela, como dice la compañera de Argentina, después de la pandemia y antes? ¿Qué estamos pasando psicológicamente? ¿Cómo están las demás? Socioemocional, emociones. O sea, ¿cómo está todo eso siendo trabajado? Y son puntos muy claves que cada uno de nosotros podemos, pero la discusión siempre gira en torno de otras cosas, como distractores, para que tal vez por ahí hago algo. No es tal vez por ahí. Tenemos que hacer, debe ser algo, hecho algo. Agradezco la participación y voy a tener que irme. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto damos finalidad al conversatorio. Gracias a los expositores, a los participantes. Y ahora abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor de levantar su mano, ya sea de manera presencial o aquí virtual, para que les pasen los micrófonos. Recuerden que les van a pasar el link y el QR de asistencias para que se registren al final. Gracias.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Andrea, es que yo en verdad pertenezco a la ODS Educación, pero estoy tratando de ingresar el código y no me lo permite. O sea, como que me dice que no existe. Si me puedes retransmitir el enlace correcto, te lo agradezco. Claro que sí, en un momentito. Gracias. Gracias. Ahí en el auditorio tenemos a algunas personas que desean realizar preguntas o comentarios. Bien, entonces sería todo por el conversatorio internacional. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Se registran en el link, por favor, y para que en algunos días puedan enviarle sus correos de asistencia. Esperamos haber contribuido a su formación con los esfuerzos de los expositores. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Pueden salir de la reunión para pasar a la siguiente actividad, que también es en línea. Gracias, Andrea. Hasta luego. ¿Me ayudas, Andrea, o cómo hago? Gracias. Gracias.